Hola, a ver quién hay por aquí. A ver. ¿Hay alguien ya por... Ah, hola. A ver, a ver. Está por aquí ya Andrea. ¿Se puede ya? Creo que debería estar Andrea de entrar. Mm, mm, mm. No sé si hay algún problema. No veo a Andrea. Ay, no sé qué está pasando. Me dice Andrea que falla. Estoy dando a aceptar. Creo que va. Vale, ahora no te veo, pero no sé si los que nos están viendo se ve o no. Pues no tengo ni idea. Sí, Ah, porque sí que me veo, pero a ti no te veo. yo sí te veo a ti, pero Vale. ¿Tú ves la doble pantalla? yo veo la doble pantalla, te veo a ti, me veo a mí. Vale, vale, vale. Ya está. Es Está bien, que no sabía de verdad que esto de los directos es el una directo. locura total. Y no sé cómo se va a ver después. Que esa es la cosa, que nosotros estamos viendo aquí una cosa y luego lo que ve la gente. A ver, mira, Mariela, si no te importa, por favor, comentarnos cómo nos veis, Hombre, si no escucháis seguramente. bien. Vamos Bueno, a ver si. Es que claro, esto es toda una odisea, se escucha. ¿Se nos ve bien a las dos? Es que yo no veo a Teresa. Pero bueno, que me da igual, yo mientras que la veáis se vosotros. escucha, mira, Estela nos dice que se escucha. Vale, Vale, bueno, yo creo que la lo cosa intentamos, ¿no? Hacemos lo que podamos. se ve genial. Bueno, ya está, no te voy a ver, una lástima porque la verdad que me pierdo tu Claro, expresión, la expresión facial, pero bueno. claro, es cierto que ahí se te queda un poco a ti corto, no sé, salgo, Buenas entramos, tardes. buenas tardes. Buena María José. Se nos Ay, ve bien Estela, a las dos, ¿no? sí, también, venga, muchas gracias. Qué Genial. guay. Bueno, Teresa, encantadísima. Igualmente, yo estoy aquí súper emocionada. Me hace mucha ilusión esta charla que vamos a tener, Sí, a mí también. eh, que te abordé para tenerla, todo se ha dicho. Pero yo encantadísima de que me abordaras. O sea que, Así que bueno, como excusa de la conversación, que yo creo que va a ser bastante entretenida, empezamos con este libro, ¿no? yo, Eh, Escribí este libro, ha salido hace poquito, y, y bueno, a raíz de esto, pues vamos a hablar un poco de la temática con Teresa, porque bueno, Teresa al final no deja de ser la psicóloga sanitaria y especialista en todos estos temas. Yo no dejo de ser más que una escritora, una investigadora, pero ella nos va a hablar hoy un poquito más de todo este mundo fantástico del egoísta. Bueno, que le puse el egoísta porque, tú sabes, por ser un poquito más amable, ¿no? la verdad que está, tú dices que la especialista soy yo, pero está súper interesante y súper ameno. Bueno, pues cómo planteas esto del egoísta. Está súper interesante y súper ameno, sí. Bueno, y yo, pues bueno, tenía un montón de preguntillas, porque yo escribiendo este libro, la verdad, que aparte de lo vivencial o de lo experiencial que pueda tener, detrás va mucha lectura, muchas preguntas, muchas dudas, y un poco de ficción, porque también es verdad que está escrito en un poco un tono de humor. Eh, pero eso es lo que yo quería hoy tratar contigo, ¿no? Un poco esas preguntas que me fueron surgiendo, Ujú. que intenté de ir desvelando un poco a través de lo que es el libro.
pero no sé, evidentemente hay cosas a las que yo no alcanzo. Y, y al final yo creo que este tipo de conversaciones vienen súper bien, para que la gente vaya escuchando, se le vaya quedando. Yo creo que al final un poco que se vaya reconociendo, no normalizando. Precisamente hay que reconocer para no normalizar según qué cosas. Que podamos Y reflexionar, ¿no? Yo creo que es muy interesante el que podamos reflexionar sobre temas como este, o hacer reflexionar, totalmente. ¿no? A veces no, incluso como plantar esa semillita o que crezca esa llama de empezar a observar, empezar a cuidar más eh, qué ofrezco, qué merezco. Creo que un poco Mm. desde ahí, ¿no? Sí, sí, porque hay veces que nos perdemos. Yo creo que a veces nos perdemos muy bien en según qué cosa. Y bueno, más que una avalancha de preguntas, yo espero que sea una conversación, pero vamos a empezar con una que yo creo que es fundamental y hablando un poco del egoísmo. Si realmente, ¿el egoísmo realmente qué es? O sea, un rasgo de carácter, un mecanismo de defensa o, o es lo que nosotros llamamos mala educación emocional. O sea, alguien que no tiene una buena educación emocional. Te voy a dar una respuesta gallega, pero me explico. Depende, ¿vale? Es decir, eh, hay personas, ¿no? Está claro que el egoísta es el que siempre va a intentar que tener algún beneficio de lo que él haga y procurar que lo importante que él considera que es importante o ella, ¿no? Se haga y no tiene en cuenta, ¿no? Lo que sea significativo para el otro. Y eso puede estar detrás, en casos más graves, pues de algún tipo de trastorno, ¿vale? Pero también puede ser una cuestión de una coraza. Ujú, Cuando yo tengo problemas de autoestima o cuando yo quiero dar una imagen, ¿no? Y hacer valer desde la imposición, ¿no? Pues lo que yo quiero. Pero por otro lado también tú planteabas mala educación emocional. También puede ser. Y yo no ser consciente de que pues eh, no me lo merezco todo simplemente por el hecho de ser yo, sí, que a lo mejor entiendo. mucha gente, ¿no? Y entiendo que lo de la mala educación pues se me ha consentido todo, me ha costado trabajo de darme un no, Ujú, entonces he conseguido pues lo que me he planteado siempre, bueno, pues desde una postura un tanto complicada, pero es que incluso puede ser que estoy tratando de ser, que no sé si ahí la palabra sería egoísta, pero estoy ujú, tratando de pensar en mí misma a la hora de poner límites. ujú. Y Claro. entonces ahí, que esto sería muy bueno verlo, porque entonces ahí estaríamos hablando de egoísmo. Ya, claro, es que ahí es donde yo voy, porque claro, yo entiendo que el uso de la palabra egoísta o el egoísmo lo utilicé, como tú sabes, para ser un poco más amplia en lo que es en el espectro en el que yo tocaba, sobre todo en el libro, ¿no? Y por no decir narcisista, porque al final no es solo el narcisismo, cosas que nos están afectando a día, ¿no? Pero entonces lo que me estás diciendo es que tanto se hace como se nace, o sea, es decir, puedes venir tanto aprendido como a nivel, como tú dices, un rasgo más egoísta que puedas tener de nacimiento y que no son, o sea, que no son excluyentes, ¿no? Al final, que puede ser Claro, alimentado o puede ser por varias, o sea, que puede venir incluso, por varios francos, ¿no? incluso consecuencias de mi propia historia, ¿vale? Claro. Por Es ahí que al no está, final no dejamos de ser eso. exacto, totalmente. Es Producto que, por ahí nos están señalando muy bien, ¿no? Que el buen sentido sería el sí, amor sí, propio. claro. Es que también ese es un tema, porque últimamente también, que eso lo vamos a tratar, yo creo que también en el tema del amor propio, a mí no es un término que me haga mucha gracia, la verdad, porque también conlleva muchas connotaciones que pueden llevar a un error, pero lo vamos a tratar también porque me parece bastante interesante. Eh,
Otra de las preguntas que yo me hacía mucho cuando estaba escribiendo este libro, y Ujú. por cosas mías personales, yo creo que todos en ese aspecto se van a reconocer, es pensar que si con el egoísta realmente se puede tener una relación saludable. Me explico. La justificamos mucho. Pensamos que son malas rachas, cosas que pasarán, que lo hemos entendido mal, que no, que tenemos que ponerle más fuerza al entender al otro, como si fuera una racha que va a desaparecer hasta que te das cuenta que pasan años y la actitud es la misma, tienes los mismos problemas, siempre la perjudicada eres tú. Eh, qué tanto realmente se puede llegar a tener una relación funcional con este tipo de personas? Claro, es que aquí la historia es, yo a lo que tú estás diciendo le añadiría, tengo puesto el foco en el otro, ¿vale? Porque sería como un despertar, empiezo a darme cuenta de que no, ¿vale? De que no hay manera, ¿no? Siempre Ujú, estoy esperando que algo cambie, siempre estoy esperando algo recíproco, siempre, ¿verdad? Siempre estoy ahí. ujú, Entonces, la otra cara de la moneda es, ¿por qué estoy yo siempre ahí? ¿Qué estoy ujú, yo? También, mira, nos lo señalan, nunca somos suficientes. Pero, ujú, ¿y por qué pretendemos nosotros serlo? ¿Por qué no ujú, estamos al servicio, al punto de agotarnos, ¿no? ¿Qué estamos ujú, tratando de hacer? Porque entonces, si tú me estás planteando que la otra persona es egoísta, ujú, de que sea un rasgo más o menos, ¿vale? Nos gustaría más que fuese generoso, ujú. altruista, ¿no? Que sería lo más Bueno, con que sea recíproco ya con eso nos conformamos, ¿no? Yo creo que con que claro, sea un poco recíproco, que no es, a ver, que al final no es que vayas contando yo doy tú das, pero sí es cierto de que surgen, yo en mi caso lo sentía que era como unas carencias, ¿no? No solo a nivel psicológico, sino incluso a nivel físico. Yo llegaba a notar malestar en mi cuerpo, o sea, mi cuerpo me decía, esto no es una mala racha, esto es lo normal, esto es lo que vas a tener siempre y cada vez me sentía más débil, me sentía peor, más frustrada, como más bloqueada, no sabía muy bien pero incluso ni lo que vivía. totalmente, Y porque estás buscando las respuestas en ti, en eso que estaba diciendo, que está comentando por aquí alguien, de no soy suficiente, estás buscando en ti. María José, Y la otra persona, pues María José, que está dando en el clavo en todo, eh, sí, la otra persona, precisamente porque es otra persona, ujú, lo que está haciendo lo está haciendo desde ella, no claro, por ti ni para ti, precisamente no lo está haciendo, no lo está haciendo para ti, y no lo está haciendo claro, por ti o por tu causa o por tal, sino porque esa persona es otra, y si eso es uno de sus rasgos, eso es algo que va con esa persona, que entiende que lo tuyo es más importante, que lo tuyo vale menos, que entonces en un ranking de prioridades. tú estás tratando de cambiar al otro entonces, ¿o cómo? O de Mm. salvarlo, o de estar a su Claro, es servicio. que muchas veces no sabemos. Es como que le metemos más amor a un sitio donde realmente después no tenemos una reciprocidad. Es como que Porque dando más parece que lo vas a arreglar y no, tú puedes dar tu parte. Yo por lo menos porque es lo ese que... es el punto de nuestra educación, que Ya, también nos han enseñado mucho, ¿no? Parece que, y eso es una distorsión cognitiva, sí, ¿vale? total. Es una distorsión cognitiva, es me porto bien, yo soy bueno, yo soy buena, el otro va a hacer lo mismo conmigo. ¿Por qué? ¿En qué momento llegas a esa conclusión? Si no, si es la regla de que no funciona. Totalmente. Si el Es que... otro le estoy dando y no está respondiendo, ¿por mm, qué dándole más? mm. Como que tendemos a sobrecompensar, ¿no? Un poco. Lo que no recibo lo doy un poco más y así parece que me lo da él o como tal, ¿no? Es curioso porque, mira, el otro día estaba yo escuchando, precisamente con el tema del narcisismo, que está tan trilladísimo, lo que es el mito de Narciso, lo que es el mito de Narciso, ¿no? Que todo el mundo sabe que el tipo, pues bueno, se fue a mirar en un lago, se enamoró, se cayó y se ahogó. Resumidísimo. Sí, Pero el otro día escuché una lectura que creo que era mucho más acertada y era que decía que, a ver, era muy inverosímil
que estando en la orilla de un río tú te caigas al río y te ahogues, porque en realidad estás en la orilla, tendrías que profundizar mucho más para poder ahogarte. Esa profundidad es la que te ahoga, es la que no, es la que te mata. Y decía que el lago era la representación psicológica del otro, de la otredad. El rasgo narcisista no es que lo quiera todo para él, el problema es que no puede recibir, no puede ni expresar ni puede sentir amor por el otro, nunca jamás va a experimentar al otro. Ese realmente era el castigo que tenía Narciso, no era que se ahogaba porque se miraba en el río y tal, que es muy simple, ¿no? Pero que fíjate lo que es la lectura, ¿no? De cómo el lago, algo profundo, oscuro, íntimo, atrapa a Narciso y lo mata. Y eso era la representación del otro, que era precisamente lo que no se le permitía. Porque precisamente lo que está es atrapado en sí mismo. En su reflejo. Claro, entonces no hay más allá, es que no lo permite. Por lo tanto, no Total. puede. Y Entonces claro, dice, con el narciso ya sería un puntito más, ¿no? ¿Vale? Con sí, el sí, ya. egoísta, pues dependiendo del marco, ¿no? Decíamos, pues, ¿de dónde viene esto? Si hay no hay una educación emocional, decías tú, o una inteligencia emocional, o hay, pues por eso es tan importante una buena comunicación. Y Claro. por eso yo te decía, no podemos estar en el otro, porque el otro es otro, ¿vale? Entonces, desde mí, ¿qué hago yo? Si yo todo lo que hago es esforzarme cada vez más, lo único que voy a conseguir es todo lo contrario. Mientras si yo me paro y empiezo a poner límites, empiezo a poner nombre a las cosas y empiezo a expresar lo que necesito, puede que sí o puede que no. Estamos hablando, ¿no? Como mismo de gradientes, pero oye, igual esta persona empieza a ser consciente de que se está equivocando. El del narciso es otro punto. Sí, sí, ese es el nivel top ya de Pero ese. una persona que está siendo egoísta sí puede llegar a un punto en que sí, no he sido consciente de querer imponer tanto mi criterio, no he sido consciente de que todas estas veces que hemos decidido algo ha sido mi opinión, o te has adaptado, o comuniquemos. Igual no todo está perdido, pero ¿dónde está, no? ¿Cuál es el nivel? Como tú decías, ¿cuál es el grado? ¿Cuál? Claro. Es complicado porque parece que se lo huelen, oye, cuando empiezas ya como a ponerte con otro semblante, ¿no? Un poco más seria, que empiezan a seducirte, empiezan como a darte la vuelta, empiezan como a hacerte ver que la mala, la complicada, la compleja eres tú. Porque de esa forma es como estás empezando a poner límites. Y Claro, entonces y eso no me gusta. bueno, entonces en este punto más narcisista, pues lo que hago es que entro a darle la vuelta a la tortilla, Ujú. porque es la forma en la que puedo volver a tratar de hacerte mirar hacia mí de nuevo, ¿no? Y poner la responsabilidad en ti, con la culpa en ti, ¿Y el o egoísta realmente llega a saber alguna vez que él es el egoísta? O sea, me refiero, todos somos egoístas, todos podemos tener una tendencia egoísta en algún momento puntual o en un ciclo de vida, pero realmente una persona que de tendencia es ya no solo estructural, sino a nivel social, el tipo de relaciones que tiene una persona que se mueve así, realmente llega a ser consciente, eh, que supongo que depende del grado también, como tú decías, ¿no? Pero y que además si no se lo decimos, entonces ¿cómo va a ser consciente? Porque esa persona, para él, ¿qué está haciendo claro, mal? pero eso es un ataque. Puede interpretarlo como un ataque, claro, claro. Es que a la hora de comunicar, lo primero es que nosotros podamos comunicar efectivamente más desde la asertividad, desde el me respeto, que Ujú, normalmente es lo que nos viene pasando ujú, con el egoísta o con el narcisista, que no nos estamos respetando a nosotros mismos. Entonces, me comunico y por lo tanto me respeto, ujú. ¿vale? Y te respeto a ti. Te hablo desde el cariño, te hablo desde cómo me siento, lo que necesito,
que te Ujú. puedes encontrar con que le dé exactamente igual, o te Sí. puedes encontrar con que se sorprenda, no haya sido consciente y ponga de su parte. Mm. Es que también hay veces, por ejemplo, ¿no? Que tú estás intentando comunicarte con una persona así y todavía no eres consciente, ¿no? O sea, tú ahora mismo no eres consciente porque tú piensas que, bueno, que estás con una persona dentro de una normalidad estipulada, psicológicamente estandarizada, podríamos decirlo así, sin ningún tipo de perturbación, ningún tipo de tendencia hacia nada, y tú te ves metido en una relación, ¿vale? Y empiezas a darte cuenta Ujú, de cosas raras, ¿no? Es como, esto no debería de ser así, yo no me siento bien, no me encuentro bien, esto no debe de ir por aquí. Eh, y tú dices, bueno, encima la otra persona como que se pronuncia mucho en qué problema eres tú, básicamente. El problema eres tú, que no sabes comunicarte, que buscas el problema. Eh, aparte no sabes comunicarte bien, llega un momento en el que las conversaciones son muy confusas, no sabes cómo realmente explicarte porque a todo se le da la vuelta, todo se vuelve en contra de ti, cada palabra que dices es como que te rebota a ti misma y llegas a un momento en el que no hablas, que evitas, porque dices es que cada vez que hablo es como peor, es como si estuviera cavando un hoyo cada vez más profundo y, ujú. y claro, tú dices, ¿realmente eso yo lo he vivido desde un lugar en el que yo tenía o consideraba que tenía un cierto amor propio y después de un tiempo esa valoración de mí misma va cayendo? O sea, a todo esto vengo a referir que pensamos que las personas que no tienen amor propio son las que caen en este tipo de relaciones, pero yo creo, o creo que por lo que yo he experimentado, yo me he considerado siempre una persona sanamente dentro de un amor propio sano, equilibrado. Pero yo he tenido épocas en las que yo he sentido que no era competente para la vida. Realmente así, con esas palabras te lo digo. Y no pensaba que fuera por mí, porque luego yo me ponía a analizar mi trabajo perfecto, relaciones bien, todo bien, todo bien. Pero llegaba a casa y era como que era la inútil, la inválida, la que... No sé si me explico. Vale, pero eso te está dando información. ¿Eh? Que justo eso que estás diciendo te está dando información. Lo que pasa es que se preocupa tanto de que todo sea tan confuso, ¿vale? Claro. De que tú no puedas verlo y que bloqueada en ese sentido a disposición de, pero si tú estás bien en la mayor parte de los ámbitos de tu vida y hay un ámbito de tu vida en el que no estás bien, pues mínimo ahí somos responsables los dos, ¿no? ¿Qué está pasando? Ujú, Y una relación es de dos. ujú, Entonces, ¿qué tenemos que poner cada uno de nuestra parte? ¿Qué está pasando con cada uno? O que pueda mejorar cada uno. Claro, aquí que te encuentras. No, yo no sé, ujú. yo no sé. Porque yo no me hago cargo, la otra persona no se hace cargo de nada. Él no está haciendo o ella no está haciendo nada mal. Eres tú. Y esto es una constante, ¿sí? Esto Entonces tú puedes empezar una relación bien, me refiero a que no es necesariamente empiezas una relación con alguien mal, sino que empiezas bien, con una cierta autoestima y a lo largo del tiempo puedes ir viendo que se va deteriorando, ¿no? del mismo modo que la otra persona podría ser súper encantadora Ujú, y súper servicial y súper todo. ujú, Y entonces llega un día en el que va ganando terreno, ¿vale? ujú. Y entonces, de cuando todo era maravilloso, mira, por ahí también dicen que no sabía escuchar, claro. Entonces, No, que te das cuenta de que todo eres, escuchas tú, todo haces tú, todo, pero luego si algo está mal, también eres tú. ya. Somos Claro, pero ahí también yo creo que hay un margen en el que nosotros también tenemos que cuestionarnos qué cosas es verdad que no estamos haciendo bien, porque es cierto que tampoco se tiene que aplicar la autocrítica ni en exceso ni en defecto, es decir, también habrá cosas que nosotros no equivoquemos, pero dentro de este tipo de relaciones
es muy complicado llevar una autocrítica también saludable, porque de verdad que te hacen ver que todo el problema lo tienes tú. Por eso en el tema de la comunicación, nosotros podemos empezar incluso por, ¿no? Que esto con personas que van mal, llevárselo siempre todo a su terreno, es mucho mejor que tú decías lo de ataque, ¿no? Claro, efectivamente. Mm, Entonces es mucho mejor total. empezar. Soy consciente de que yo tal y cual. Ahora, claro, desde la seguridad y desde la garantía de que esto es así, esto es así, esto es así, ¿no? Y como el poner límites que yo también decía antes, como vas a dejar de colármela, porque yo voy a dejar de entrar por ese aro. Y por eso también decía también María José, ¿no? El hacer hincapié en tener un buen y sano círculo externo, claro. Si yo tengo apoyos externos donde yo poder expresar con Mm, seguridad y tranquilidad, porque es que no nos olvidemos que aquí lo que pasa es que se mueven muchas emociones y dependiendo de cada uno también, y por eso también hablaba antes de manipulación, ¿no? mm, ¿Qué nos activa? ujú, ¿Me activa el miedo o me activa la culpa? ¿Qué me activa? Entonces yo también sí, ser desde aquí consciente que si yo me muevo desde ahí, que de ahí no me va a ayudar, no voy a solucionar nada. Y claro. realmente de qué tengo miedo o de qué soy culpable. Eh, Me parece esto muy Claro. interesante para que podamos todos reflexionar. Todos hemos sido egoístas en algún momento, todos hemos manipulado también en algún momento, todos hemos estado del otro lado. La cuestión Ujú, es hasta qué punto, de qué forma, en qué momento estábamos, que ujú, ya con esa persona no se puede hablar. claro. Ahí el problema es cuando nosotros seguimos, ¿no? Que Mm, probablemente más este perfil tenemos entonces nosotros, que seguimos dándonos tortazos contra la pared, ¿no? Es como yo siempre digo que tengo un 38 y me quiero meter en un 36. No, tiene un 38 y el 36 no te va a entrar. pero nos empeñamos. Y nos Claro, empeñamos. Y ese círculo de apoyo, que en principio debería de ser apoyo, llega un momento en el que puede llegar a ser hasta incómodo, porque hasta qué punto nosotros mismos nos enajenamos. O sea, nosotros mismos nos autoengañamos, lo justificamos. No es que el pobre está pasando una mala racha, no es que tiene depresión, no es que tal, es que puede estar pasando esto. Y nos enajenamos. O sea, totalmente vivimos una realidad alternativa. Llega un momento en el que el apoyo externo, que no siempre es tan apoyo, porque la gente también es verdad que hay que saber elegir bien quién va a ser el apoyo. esa es. Eso es súper importante. Ujú. Eh, pero ¿hasta qué punto? Que por eso escribí este libro. ¿Este tipo de personas se les puede curar? O sea, curar, en la palabra entiéndeme, porque yo no soy doctora, no tiene una enfermedad, pero sí es cierto de que pensamos que podemos cambiar, con amor, con tiempo, con paciencia, con dedicación, con nuestra propia salud. Eh, Desde el amor podemos aceptar, pedir. Esas son las dos opciones, ¿vale? Ahora, cambiará quien quiera cambiar. Y tampoco es justo porque entonces nosotros nos volveríamos también del otro lado, querer cambiar al otro, ¿vale? Entonces, yo creo que por ahí esto del narciso del que en las profundidades, ¿no? Y que al final se queda con el mismo, ¿no? Y uh-huh, por y para siempre, claro, porque o lo aceptas o ahí lo que te queda es sufrimiento. Porque si no entiendes, ¿no? Si tú no estás a ese rollo, si tú no estás en ello, si tú lo que estás es dando, 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 uh-huh, llega un momento en que que te quedas vacía, que no sabes uh-huh, ni quién eres, un poco creo que por ahí vas tú antes, ¿no? Que uh-huh, no sé, no sé ni para qué sirvo, que estoy hecho un desastre, que uh-huh. no encuentro sentido, no lo hablo, pero ¿para qué lo hablo? Porque al fin y al cabo siempre llego como a la misma conclusión y luego me siento peor. Y, Total. entonces es un Entonces trabajo. la terapia entonces, ¿para quién sería aplicable? La terapia es más para la que está con el egoísta, porque el egoísta, dependiendo del grado de egoísmo, como decíamos, dice, no vaya a terapia, no vaya a Ya, terapia.
tú. Sí, suele pasar mucho en las parejas, ¿no? La típica pareja que propone, oye, vamos a terapia juntos. Si el problema lo tienes tú, ve tú a terapia, eso lo he escuchado yo así de veces. ¿No? Entonces, como, pero yo tengo un problema, pero ¿cuál es mi problema? Claro, ellos no ven el problema. Entonces, mm, sí, es súper positivo, por supuesto, siempre. Lo mejor sería los dos, pero si Ya, no, pues, vas tú y te trabajas tú. ya. En el que, Otra, es que otra de las cosas que yo creo que va mucho a terapia es una vez que ya se ha decidido cortar la relación, ¿no? O sea, decir, ya has pasado, transitado todo este tema del disloque que te montan en la cabeza, en el que te sientes turbia, en el que la vida pesa mucho, que parece que los días no terminan. No sé, es como una sensación de densidad eterna, ¿no? Continua, y te duele todo, estás adolorida. Y llega un momento en el que decides que vas a terapia porque ya estás cogiendo fuerza para irte de ese vínculo. Y una de las primeras cosas que acuden a ti es, ¿pude hacer algo más? Y lo segundo es la sensación de vergüenza. ¿Por qué nos sobreviene esa sensación de vergüenza, de contar lo que pasa, de contar lo que hemos aguantado, no sé, es como una sensación de confusión de que buscas una terapia como refuerzo para que te ayude a que tomes la rienda de algo que ya sabes que tienes que hacer, pero no sabes muy bien cómo, porque todavía estás como media en esa nebulosa, ¿no? pero precisamente por eso, porque te activa la culpa. La vergüenza y la culpa suelen ir de la mano. Fíjate. Entonces, como, y además escucho lo que tú estabas diciendo, es como, habré hecho lo suficiente, entonces lo mismo es que no he hecho lo suficiente. No es que hay algo que yo podía haber hecho mejor, o yo, y además, como encima si llevo muchos años en esa relación, Ujú. eh, claro, estoy ahí, pues no hago nada bien. Se Entonces, acentúa más, ¿no? claro, entonces, claro, yo, mira, dice, ir a terapia y con vergüenza, Sí, es que la vergüenza sobreviene de una manera brutal. porque todo eso